Ella nunca imaginó que cruzar el portón de aquella imponente mansión cambiaría su vida para siempre. Con solo una maleta raída en las manos y el corazón latiendo desacompasado, Elena observó las columnas de mármol que sostenían la entrada de la propiedad más lujosa que sus ojos jamás habían visto. 22 años, virgen, sin familia y con solo la recomendación de una prima lejana, ella llegaba para ser la nueva ama de llaves de la casa del Marqués de Alvarado. Lo que no sabía es que en 9 meses estaría sosteniendo en sus brazos al heredero de aquel linaje milenario, y que el hombre que la contrató como empleada la coronaría como su igual ante toda la sociedad que intentaría destruirla. Pero antes de eso, antes de la redención y el reconocimiento, ella necesitaría atravesar el infierno del juicio cruel de quien cree que la cuna define el valor de una persona. Si usted ya fue tratada como inferior por su origen, si ya sintió el peso aplastante de ser juzgada no por lo que es, sino por lo que no tiene, si ya necesitó probar su valor en un mundo que ya decidió que usted no merece estar allí, esta historia es para usted. ¡Qué alegría que esté aquí! Dígame desde dónde ve este video. Deje su like y vamos a comenzar. Apriete el botón de suscripción y forme parte de esta comunidad de mujeres que se rehúsan a ser pequeñas en el mundo de quien solo ve títulos. Ahora vamos a continuar esta historia que usted no va a olvidar. Ella había gastado sus últimas economías en aquel viaje, apostándolo todo en esta oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad. El salario era 3 veces lo que ganaba en su posición anterior. El alojamiento estaba incluido, y por primera vez en años, ella tendría la oportunidad de reconstruir una vida que se había desmoronado cuando perdió a sus padres en un accidente de coche a los 15 años. Desde entonces, había sido una secuencia interminable de trabajos temporales, patrones exigentes, humillaciones diarias que venían con ser joven, sola y vulnerable, en un mundo que explotaba esas vulnerabilidades sin remordimiento. Era una mujer de 50 y pocos años, cabello canoso recogido en un chongo apretado, postura rígida como si se hubiera tragado una regla. Su ropa sencilla, sus zapatos gastados, sus manos curtidas de años trabajando en casas menores, todo en ella gritaba su origen humilde. «Aquí no es como los lugares donde usted trabajó antes», dijo Beatriz con una sonrisa que no llegaba a los ojos, mientras la conducía por los corredores interminables de la mansión. «Aquí servimos a la verdadera aristocracia. El Marqués de Alvarado desciende de un linaje que se remonta a los tiempos de la conquista. Su familia construyó este país. Existen reglas no escritas, tradiciones que usted necesitará aprender rápidamente si quiere tener alguna oportunidad de éxito aquí. Usted necesitará entender su lugar y nunca, jamás, olvidar la distancia entre usted y los que viven en esta casa». Elena solo asintió, tragándose la humillación que ya comenzaba a formarse como un nudo en su garganta. Ella necesitaba este empleo, necesitaba la estabilidad, el salario que era 3 veces lo que ganaba antes, el techo seguro sobre su cabeza. No tenía el lujo del orgullo herido. Los pisos eran de mármol pulido, tan brillante que reflejaba su rostro asustado, de vuelta hacia ella. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz de seda importada, decoradas con retratos de generaciones de Alvarados, mirando hacia abajo con expresiones severas, como si juzgaran a cada persona que osara caminar por aquellos corredores. La biblioteca sola contenía más libros de los que Elena había visto en toda su vida. El salón de baile podría fácilmente acomodar a 200 personas, y los jardines, que ella podía ver a través de las ventanas enormes, se extendían por hectáreas, meticulosamente cuidados, con fuentes de mármol, estatuas griegas y macizos de flores que parecían obras de arte vivas. Elena lo vio por primera vez 3 días después de su llegada, cuando él regresó de un viaje de negocios a Madrid. Alto, fácilmente 1,90 m, hombros anchos que llenaban perfectamente su traje a la medida, cabello negro ligeramente entrecano en las sienes. Él poseía aquella postura erguida que solo quien nació, sabiendo de su valor,
consigue mantener naturalmente. Su rostro era anguloso, marcado por una mandíbula fuerte y ojos de un castaño tan oscuro que parecían casi negros. Había algo de melancólico en su expresión, una tristeza antigua que incluso su postura aristocrática no conseguía esconder completamente. Pero fueron sus ojos los que la sorprendieron. Cuando él la saludó aquella primera mañana, cuando sus trayectorias se cruzaron en el corredor principal y él se detuvo para ser presentado al ama de llaves nueva, Elena esperaba encontrar el mismo desdén que veía en Beatriz y en los otros empleados más antiguos. En vez de eso, encontró curiosidad, tal vez incluso gentileza. «Bienvenida a casa», dijo él simplemente, y algo en la sinceridad de su voz hizo que el corazón de Elena latiera de una forma que ella nunca había experimentado antes. Su voz era profunda, educada, pero sin la arrogancia que ella esperaría de alguien de su posición. Ella no pertenecía allí. Despertaba a las 5 de la mañana, incluso antes de que los primeros rayos de sol tocaran las ventanas de la mansión, para garantizar que la casa estuviera impecable cuando el marqués bajara para el desayuno a las 8. Supervisaba la limpieza de cada una de las 32 habitaciones. Checaba cada detalle obsesivamente, de los arreglos de flores en las mesas al brillo de los espejos. Se cercioraba de que ninguna falla pudiera ser atribuida al ama de llaves, nueva, sin educación apropiada, como oía a los otros empleados susurrar cuando pensaban que ella no estaba oyendo. Se iba a la cama después de la medianoche, luego de hacer la última ronda por la casa, verificando si todas las puertas estaban cerradas con llave, si todas las luces innecesarias estaban apagadas, si todo estaba en orden para el día siguiente. Dormía, cuando conseguía dormir, con un nudo constante de ansiedad en el estómago, sabiendo que un error, una única falla, podría ser usada como justificación para su despido. La autoridad de Elena. Ella deliberadamente ignoraba las instrucciones de Elena sobre los menús, preparaba platos que no habían sido aprobados, y cuando era cuestionada, respondía con un desprecio mal disimulado. «Estoy cocinando en esta casa desde antes de que usted supiera sostener una cuchara decentemente», dijo una vez, sus manos cubiertas de harina golpeando la encimera con fuerza. «No necesito a una niña que apenas sabe la diferencia entre un soufflé y un omelette diciéndome qué hacer». Miguel, el mayordomo de 60 años que había servido al padre de Rafael y consideraba la casa casi como propiedad personal, corregía las decisiones de Elena en frente de los otros empleados, minando su autoridad a cada oportunidad con una sonrisa educada pero venenosa. «Disculpe, señorita Elena, pero esta no es la forma como hacemos las cosas aquí. Tenemos tradiciones, sabe, que preceden su llegada». Y Beatriz, incluso después de haberse jubilado oficialmente, todavía visitaba la mansión regularmente, solo para señalar cada pequeño error, cada mínima desviación del protocolo establecido por décadas de tradición aristocrática, sus ojos de águila nunca perdiendo una oportunidad de hacer que Elena se sintiera inadecuada. Había pasado días planeando cada detalle con una meticulosidad obsesiva, trabajado con Carmela en la cocina a pesar de la hostilidad palpable de la mujer, garantizado que la platería brillara como nunca antes, que las flores fueran perfectas, escogidas para combinar con los colores de la decoración del comedor, que cada elemento reflejara la grandeza que aquella casa representaba. Había estudiado libros sobre etiqueta aristocrática hasta altas horas de la madrugada, memorizado el orden correcto de los cubiertos, la forma apropiada de servir vino, los protocolos infinitos que gobernaban el mundo de los privilegiados. Pero en el momento crucial, cuando los invitados ya estaban sentados a la mesa larga de caoba, conversando educadamente bajo la luz suave de los candelabros, ella descubrió que Carmela había deliberadamente preparado cordero asado con romero, exactamente el plato que el marqués detestaba debido a una alergia severa que él había desarrollado años atrás, ignorando completamente el menú de pescado a la parrilla que Elena había aprobado y que estaba anotado claramente en el cuaderno de la cocina.
La humillación de tener que explicar la situación, de ver el desapuntamiento velado en los ojos del marqués cuando ella susurró el problema en su oído, de oír los comentarios sutiles de los invitados sobre el ama de llaves nueva inexperta que no conseguía ni siquiera coordinar una cena sencilla, fue devastadora. Ella vio la mirada de satisfacción mal disimulada en el rostro de Carmela cuando la cocinera fue informada del error, como si hubiera marcado un punto importante en una competencia invisible. Aquella noche, sola en su pequeño cuarto en el fondo de la mansión, un espacio apretado donde apenas cabía una cama individual, una cómoda pequeña y una silla vieja, Elena permitió que las lágrimas finalmente cayeran. Lloró silenciosamente, con la cabeza enterrada en la almohada delgada para que nadie pudiera oírla. Tal vez ellos estaban en lo cierto. Tal vez ella realmente no pertenecía a aquel mundo. Tal vez debería aceptar su derrota, tomar el poco dinero que había ahorrado y volver a la vida de trabajos temporales y cuartos compartidos. Un golpe suave en su puerta la sorprendió. Era tarde, pasaba de la medianoche y Elena no esperaba visitas. Cuando abrió con los ojos aún hinchados y rojos de tanto llorar, encontró al marqués Rafael parado en el corredor estrecho de los aposentos de los empleados, un lugar donde él probablemente nunca había pisado antes, sosteniendo una bandeja con té caliente y galletas de chocolate, aún tibias del horno. ¿Puedo pasar?, preguntó él, y había algo en su voz que no era la autoridad de un empleador ejerciendo su derecho sobre los empleados, sino la gentileza genuina de alguien que reconocía el sufrimiento de otro ser humano y se sentía compelido a hacer algo al respecto. Elena, aún con los ojos rojos y el rostro manchado de lágrimas, solo consiguió asentir y dar un paso hacia un lado, su mente girando en confusión sobre por qué un marqués estaría allí en su cuarto en medio de la noche. «Yo sé lo que pasó esta noche», comenzó él, su voz baja y cuidadosa, los ojos fijos en su rostro con una intensidad que la hacía sentir vista de una forma que raramente experimentaba. «Y sé que no fue culpa suya. Carmela ha estado aquí hace mucho tiempo y se resiente de cualquier cambio, especialmente cuando ese cambio viene en la forma de alguien joven y capaz que amenaza el pequeño reino que ella construyó para sí misma en esta cocina. Pero eso no justifica sabotearla deliberadamente. Ya hablé con ella, le dejé claro que si algo así sucede de nuevo, será despedida, no importa cuántos años de servicio tenga. Me despierto antes de todos, me duermo después de todos, verifico cada detalle 1000 veces, leo libros sobre etiqueta hasta que me duele la cabeza intentando aprender todo lo que debería saber, naturalmente, si hubiera nacido en este mundo. Pero no importa lo que haga, nunca será suficiente para ellos, porque yo no nací en este mundo, porque no tengo el apellido correcto, porque mis manos tienen callos de trabajo real, en vez de ser suaves de una vida entera de privilegios. Yo soy una intrusa en un lugar donde nunca debería estar, y cada persona en esta casa se encarga de recordarme eso todos los días. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, y ella las limpió con rabia, avergonzada de llorar enfrente de él. Rafael permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos nunca dejando el rostro de ella, como si estuviera realmente absorbiendo cada palabra, realmente oyendo de una forma que pocas personas en la vida de Elena habían hecho. Entonces, para su completa sorpresa, él se sentó en la única silla del cuarto, una silla vieja de madera que crujió bajo su peso, y sirvió el té con sus propias manos. Un gesto tan inesperado viniendo de un hombre de Mindus en Tusaer. Suposición que Elena se quedó momentáneamente sin palabras. «¿Puedo contarte un secreto?», preguntó él, extendiéndole una taza humeante. «Mi madre tampoco nació en este mundo.
Ella era hija de un médico de provincia, alguien que mi abuelo consideraba absolutamente inadecuado para la familia Alvarado. Cuando mi padre anunció que quería casarse con ella, hubo un escándalo que casi destruye nuestra familia. Mi abuelo la odiaba visceralmente, hizo de todo para humillarla, para hacerla sentir que nunca sería lo suficientemente buena, que estaba manchando un linaje puro con su sangre común. Él la trataba peor que a los empleados, corregía su habla en público, criticaba su ropa, sus modales, todo. ¿Y sabes lo que pasó? Ella se convirtió en la marquesa más respetada de su generación, no porque tenía la sangre correcta o el apellido apropiado, sino porque tenía algo que todos los títulos del mundo no pueden comprar: dignidad verdadera, integridad inquebrantable y la fuerza silenciosa para permanecer auténtica, incluso cuando todos a su alrededor intentaban moldearla en algo que ella no era. Él habló sobre cómo su padre la amaba con una devoción que desafiaba todas las convenciones sociales, cómo ese amor sostuvo a ambos a través de los años difíciles, hasta que gradualmente, muy gradualmente, la sociedad fue forzada a aceptar lo que no podía cambiar. Elena, por su parte, compartió su propia historia con una honestidad que la sorprendió. La muerte prematura de sus padres cuando tenía 15 años, víctimas de un accidente de coche que destruyó su vida en un único momento violento. La lucha para sobrevivir después de eso, viviendo de favor con tíos lejanos que la trataban como una empleada a cambio de comida y abrigo. Los años saltando de empleo en empleo, siempre siendo tratada como inferior, como alguien cuya única función era servir en silencio y desaparecer cuando no fuera más necesaria. Las manos de patrones que se demoraban demasiado tiempo en lugares inadecuados, los comentarios despectivos, la soledad aplastante de una vida sin anclaje. Había algo profundamente liberador en hablar con alguien que realmente oía, que no juzgaba, que veía más allá de la ropa sencilla y de las manos curtidas hacia la persona real debajo. Cuando él finalmente se fue, ya estaba amaneciendo, los primeros rayos de sol comenzando a pintar el cielo de tonos de rosa y naranja. Y algo fundamental había cambiado entre ellos. No era más solo el marqués y el ama de llaves, patrón y empleada, noble y sirvienta. Era Rafael y Elena, dos personas que de alguna forma se habían reconocido a través del abismo aparentemente insuperable de las clases sociales, dos almas solitarias que encontraron una conexión inesperada en la oscuridad compartida de sus dolores. Los meses siguientes fueron una danza delicada de acercamiento y resistencia, de momentos robados y conversaciones que se extendían hasta tarde en la noche. Rafael comenzó a aparecer en la cocina durante el día, algo que un marqués jamás debería hacer según todas las reglas no escritas que gobernaban su mundo, solo para conversar con Elena mientras ella supervisaba la preparación de las comidas o verificaba las reservas de la despensa. Él la invitaba a caminar por los jardines al anochecer, cuando el calor del día comenzaba a disminuir y las sombras se alargaban dramáticamente a través de los caminos de piedra, discutiendo libros que ambos amaban. Descubrieron que compartían una pasión por poesía romántica, por filosofía existencial, por música clásica. Él tocaba piano bellamente y a veces Elena se sentaba en la biblioteca adyacente al salón de música, fingiendo organizar libros, mientras en realidad solo escuchaba a él tocar Chopin y Debussy con una emoción que hablaba de profundidades de sentimiento raramente expresadas en palabras. Ella descubrió que detrás del título y de la postura aristocrática había un hombre profundamente solitario, alguien que cargaba el peso de expectativas imposibles sobre hombros que a veces parecían listos para ceder, que había perdido a su esposa años atrás en un accidente de montañismo trágico y desde entonces se había encerrado en una armadura de distanciamiento emocional
como forma de autoprotección. Y él descubrió en ella una inteligencia afilada que ninguna falta de educación formal podría oscurecer, una perspicacia sobre personas y situaciones que lo fascinaba, una fuerza silenciosa que lo hacía querer ser mejor, más valiente, más auténtico. Cada vez que el corazón se aceleraba, cuando ella oía sus pasos en el corredor, reconociendo el sonido particular de sus pisadas, incluso antes de verlo, cada vez que se sorprendía esperando ansiosa por el momento en que él volvería a casa después de un viaje de negocios, cada vez que sus miradas se encontraban por un segundo más de lo que sería apropiado, y ella veía algo arder en aquellos ojos oscuros, ella recordaba con terror su lugar en la jerarquía social. Amas de llaves no se enamoraban de marqueses, mujeres pobres no soñaban con hombres que vivían en un mundo completamente diferente. Eso era la receta para la destrucción total, para una humillación aún mayor de cualquier cosa que ya había enfrentado. Pero el corazón, ella descubrió con una mezcla de deleite y desesperación, no obedece a la lógica de las clases sociales ni a las reglas impuestas por siglos de tradición aristocrática. ¿Usted ya se enamoró de alguien que el mundo entero decía que no era para usted? ¿Ya sintió su corazón jalarla en una dirección mientras su razón gritaba que aquello solo podría terminar en dolor? ¿Ya necesitó esconder lo que sentía porque sabía que confesar sería su ruina social y emocional? Sé que muchas veces guardamos esos amores imposibles en silencio, cargando el peso de deseos que nunca osamos expresar, muriendo un poco por dentro cada día que pasa sin poder ser verdaderas sobre nuestros sentimientos. Cuénteme en los comentarios. Me enamoré de alguien imposible y lo más difícil fue... Basta copiar esa frase y completarla con su verdad. Puede parecer un gesto pequeño, pero su coraje de compartir puede ser exactamente lo que otra mujer necesita leer hoy para encontrar su propia fuerza y percibir que no está sola en ese tipo de dolor. Y cuando nos permitimos ser verdaderas, abrimos camino para que otras también se lo permitan. Voy a continuar nuestra historia ahora, pero lleve esa reflexión con usted, y si siente el llamado para compartir, sepa que su comentario es un acto de coraje que puede iluminar el camino de alguien que aún camina en la oscuridad de ese tipo de amor imposible. El cielo había oscurecido prematuramente, nubes negras acumulándose como presagios, y cuando la lluvia finalmente comenzó, llegó con una furia que hacía las ventanas temblar en sus marcos y los truenos resonar a través de la mansión como golpes de tambor anunciando algo inevitable. Rafael había bebido más vino de lo usual durante la cena solitaria, atormentado por noticias que habían llegado aquella tarde de que su familia estaba presionando con renovada intensidad para que se casara nuevamente, esta vez con la condesa Isabela de Montemayor, una mujer de linaje impecable, educada en Suiza, fluente en 5 idiomas, alguien absolutamente apropiada para dar continuidad al linaje Alvarado. Los términos del acuerdo ya estaban siendo discutidos, las familias negociando propiedades y alianzas, como si estuvieran comercializando ganado en vez de planeando la vida de seres humanos. La luz de un único candelabro lanzaba sombras dramáticas en su perfil, haciéndolo parecer simultáneamente poderoso y terriblemente vulnerable. No consigo hacer esto nuevamente, dijo él sin voltearse, sabiendo instintivamente por la presencia sentida que era ella, reconociendo el sonido particular de sus pasos que se había vuelto tan familiar como su propia respiración. No consigo casarme por deber, vivir una mentira educada y fría, fingir sentimientos que no existen solo para satisfacer expectativas de personas que nunca se importaron con mi felicidad real, solo con la continuidad de un nombre y la preservación de propiedades. Su voz estaba cargada de un dolor que hizo que el corazón de Elena se apretara. Debería haber murmurado algo apropiado sobre respetar su privacidad y discretamente retirarse a su cuarto en el fondo de la mansión, manteniendo la distancia apropiada entre una empleada y su patrón. Pero en vez de eso,
Impelida por algo más fuerte que el miedo de las consecuencias, ella se acercó hasta quedarse a su lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, el olor de su colonia mezclado con vino y algo fundamentalmente masculino, que la hacía sentirse aturdida. «Entonces, no lo haga», dijo ella simplemente, su voz firme a pesar del corazón latiendo tan fuerte que estaba segura que él podía oírlo, pero que crecía más fuerte a cada día que pasaban juntos. Cuando él la besó, fue con una mezcla de reverencia y desesperación, como si ella fuera simultáneamente la salvación y la perdición. Elena sintió como si el mundo entero desapareciera, como si todas las reglas y convenciones y jerarquías sociales simplemente dejaran de existir. No había más clases sociales, no había más títulos o tradiciones milenarias, no había más el peso aplastante de todo lo que decía que aquello estaba fundamentalmente mal. Había solo ellos dos, Rafael y Elena. Dos personas que habían encontrado algo real y precioso en un mundo construido sobre falsedades elegantes y apariencias cuidadosamente mantenidas. Aquella noche, en la oscuridad aterciopelada de la biblioteca, mientras la tormenta rugía allá afuera como una manifestación física de la intensidad de lo que estaba sucediendo dentro, Elena entregó su virginidad al hombre que amaba. Ella estaba aterrorizada y excitada, cada toque una revelación, cada beso una promesa. Él fue gentil, sorprendentemente tierno, considerando la pasión evidente que los consumía, deteniéndose varias veces para asegurarse de que ella estaba bien, de que esto era lo que ella realmente quería. Y ella quería con una intensidad que la asustaba. Incluso sabiendo que estaba cometiendo el error más peligroso de su vida, cruzando una línea que nunca podría ser descruzada. Pero en aquel momento, con sus manos en la piel de ella, su boca murmurando palabras en español que sonaban como oraciones, ella era incapaz de importarle las consecuencias que ciertamente vendrían. Cuando amaneció, acostados juntos en el suelo de la biblioteca, cubiertos solo por su chaqueta y el calor compartido de sus cuerpos, la realidad comenzó a infiltrarse nuevamente en el mundo protegido que habían construido en las horas oscuras. «¿Qué hicimos?», susurró ella, el miedo finalmente alcanzando y superando la euforia, la conciencia de lo que aquel acto significaba, comenzando a pesar sobre ella. Rafael la jaló para más cerca, besando su frente con una ternura que la hizo querer llorar. «Hicimos la única cosa honesta en todo este teatro elaborado de mentiras educadas», respondió él, su voz ronca de emoción y falta de sueño. Los meses siguientes fueron un equilibrio precario entre el éxtasis secreto y el terror constante de ser descubiertos. Ellos se encontraban en las sombras como conspiradores en su propio romance prohibido, robaban momentos cuando la casa dormía y los empleados estaban en sus cuartos. Vivían una vida doble que los consumía y energizaba simultáneamente. Era peligroso, imprudente, absolutamente prohibido. Y exactamente por eso tenía una intensidad que ninguno de los dos había experimentado antes. Elena sabía que estaba jugando con fuego, que cada encuentro era más una evidencia que podría destruirla completamente si fuera descubierta. Pero era incapaz de parar, adicta no solo al toque de él, sino a la forma como él la hacía sentir vista, valorada, amada por quien realmente era en vez de juzgada por lo que no tenía. El pánico fue inmediato y aplastante, una ola fría que la barrió incluso mientras su estómago se rebelaba. Ella sabía lo que aquello significaba. Estaba embarazada, embarazada del marqués de Alvarado, un ama de llaves sin posición social, sin nombre reconocido, sin familia poderosa para protegerla, cargando al heredero de una de las familias más antiguas y respetadas del país. Esta no era una historia de amor romántico que terminaba en matrimonio y felicidad, como en los cuentos de hadas que ella leía cuando niña. Esta era una historia que terminaba en escándalo devastador, en despido sumario, en ser expulsada de la casa sin referencias que le permitirían trabajar nuevamente, embarazada y deshonrada, destinada a criar un hijo en la pobreza más abyecta, mientras era señalada por las calles como la mujer que intentó
Atrapar a un marqués usando la más vieja de las armas femeninas. Las náuseas matinales eran terribles, dejándola pálida y temblorosa, pero ella las escondía, levantándose aún más temprano para que pudiera vomitar en privado y recomponerse antes de que alguien la viera. Pero Carmela, con sus 40 años de experiencia en casas aristocráticas y un ojo entrenado para escándalos domésticos, reconoció las señales inconfundibles. La cocinera no dijo nada directamente a Elena, pero sus miradas se volvieron aún más cargadas de desprecio y algo parecido a satisfacción maligna, como si finalmente tuviera la prueba que necesitaba de que la joven ama de llaves no era mejor de lo que debería ser. Elena podía sentir que una tormenta se formaba, nubes oscuras acumulándose en el horizonte, y era solo una cuestión de tiempo hasta que todo explotara. Fue Beatriz, el ama de llaves antigua que aún visitaba la casa regularmente, como si todavía tuviera algún dominio sobre ella, quien finalmente confrontó a Elena en un corredor vacío del segundo piso, lejos de oídos curiosos. «Usted está embarazada», dijo ella. No era una pregunta, sino una afirmación cargada de acusación y triunfo. Su rostro estaba torcido en una expresión de desprecio satisfecho, como si todo lo que siempre sospechó sobre la juventud y moralidad de Elena estuviera finalmente siendo confirmado. «Y apuesto que sabe exactamente de quién es». La sangre de Elena se heló en sus venas, su corazón latiendo tan fuerte que ella podía oírlo en sus oídos como tambores anunciando su ejecución. «Yo no sé de qué está hablando», mintió ella, pero su voz no tenía fuerza, temblando visiblemente. «Usted es como todas las otras jóvenes ambiciosas que ya vi, una oportunista que ve a un hombre rico y vulnerable y abre las piernas pensando que un hijo va a garantizar su futuro financiero y su ascensión social». Cada palabra era un veneno destilado. Sintió como si el aire hubiera sido succionado del corredor, dejándola luchando para respirar. «No es así», susurró ella, pero su voz apenas salía, débil y sin convicción. «Ah, ¿no?». Beatriz se acercó, invadiendo el espacio personal de Elena hasta que su rostro estaba a centímetros del de ella, permitiendo que Elena sintiera su aliento agrio y viera el brillo de malicia en sus ojos. «Entonces dígame qué es. ¿Amor verdadero? ¿Usted realmente cree en eso? ¿Realmente cree que un marqués de Alvarado va a casarse con un ama de llaves sin nombre porque ella se embarazó de él? Él va a darle dinero suficiente para desaparecer discretamente, tal vez encontrarle una posición en alguna casa aislada en el campo donde nadie conozca su nombre o su vergüenza. Y usted va a criar a ese hijo sola, completamente sola, marcada para siempre como la mujer que no supo quedarse en su lugar». Cada palabra era una cuchilla cuidadosamente afilada, cortando capas de esperanza que Elena ni sabía que aún mantenía. «Niñas como usted, que creen que son especiales, que creen que consiguieron lo imposible, que se enamoraron de sus patrones y confundieron deseo físico con algo más profundo. Y todas terminan exactamente del mismo modo, solas, avergonzadas, viviendo en cuartos miserables en ciudades donde nadie las conoce, con hijos bastardos que nunca conocerán a sus padres, que crecerán sin nombre y sin futuro. ¿Es eso lo que usted quiere? ¿Es eso lo que usted quiere para esa criatura inocente?» Necesitaba que él supiera antes de que el resto de la casa descubriera a través de los susurros venenosos que inevitablemente se esparcirían antes de que el escándalo explotara públicamente y él oyera de otra persona, posiblemente de su propia familia, que ciertamente usaría eso contra ambos. Aquella noche, ella lo esperó en la biblioteca, el lugar donde todo había comenzado, donde habían cruzado la línea entre patrón y empleada por primera vez. Se sentó en el mismo sillón donde se habían amado y esperó, su corazón latiendo como un pájaro atrapado en una jaula. Las palabras salieron abruptas, duras, finales. «Estoy embarazada», dijo ella,
y asistió mientras el shock se esparcía por su rostro, como olas en agua parada, después de que una piedra es arrojada. El silencio que se siguió fue la cosa más aterrorizante que ella ya había experimentado. Rafael se alejó de ella como si hubiera sido quemado. Pasó la mano por el cabello repetidamente, un gesto de estrés que ella había aprendido a reconocer. Caminó hasta la ventana y se quedó allí parado, de espaldas a ella, sus hombros rígidos como mármol. Los segundos se extendían como horas, cada uno pesando toneladas. «Rafael, por favor, diga algo», ella imploró, su voz quebrándose. Cuando él finalmente se volteó, había algo en sus ojos que ella nunca había visto antes y que la aterrorizó. Miedo genuino. «Un hijo», dijo él, su voz baja y perturbada. «Un heredero». No era la respuesta que ella esperaba, y ella no estaba segura si era una respuesta buena o mala. «¿Usted entiende lo que eso significa?», continuó él, y por primera vez, Elena vio la magnitud total de su situación reflejada en los ojos de él, la complejidad de las implicaciones sociales y familiares que ella había apenas vagamente comprendido. «Si yo reconozco a esa criatura como mía, públicamente, cada familia aristocrática de este país se volteará contra nosotros con una furia que usted apenas puede imaginar. Mi propia familia, que ya me ve como una decepción por no haberme casado nuevamente adecuadamente, intentará desheredarme completamente, remover mi control sobre las propiedades que pertenecen a la familia hace generaciones. Usted será odiada, despreciada, acusada no solo de haberme seducido, sino de haber planeado todo desde el inicio, una cazadora de fortunas calculadora. Ellos la van a destruir, Elena. No solo su reputación, sino su capacidad de tener cualquier tipo de vida normal. Van a garantizar que usted nunca más consiga trabajar en ningún lugar respetable. Van a esparcir historias sobre usted que la seguirán para siempre. Quiere que yo me vaya, que tenga ese bebé sola en algún lugar distante, donde no pueda avergonzarlo, donde su familia nunca necesite saber, donde pueda ser convenientemente olvidada. Las lágrimas corrían libremente ahora, y ella no hacía ningún esfuerzo para detenerlas o esconderlas. «No», dijo él con una vehemencia que la sorprendió, cruzando la sala en 3 pasos rápidos y sosteniendo su rostro entre sus manos grandes y cálidas, forzándola a mirar en sus ojos. «Nunca, nunca pediría eso a usted. Nunca abandonaría a usted o a nuestra criatura. Prefiero perder todo, cada propiedad, cada título, cada conexión social, que hacerla sufrir sola». Lágrimas corrían por el rostro de Elena, mojando las manos de él. «Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque Beatriz ya lo sabe, y ella no es exactamente conocida por su discreción. Es solo una cuestión de tiempo, tal vez días, antes de que toda la casa sepa, antes de que todos los empleados estén susurrando, antes de que la noticia llegue a su familia. Y cuando eso suceda, voy a ser expulsada de esta casa como una prostituta, embarazada y deshonrada, y esa criatura crecerá sin conocer a su padre, sin nombre respetable, sin futuro más allá de la pobreza. No voy a dejar que eso suceda», dijo contra su cabello, su voz firme con una determinación que ella desesperadamente quería creer. «No sé exactamente cómo aún. Necesito pensar, necesito planear, pero juro por todo lo que es sagrado que no voy a dejar que ni usted ni nuestro hijo sean humillados. Usted necesita confiar en mí. ¿Puede hacer eso? ¿Puede confiar que voy a protegerlos a ustedes dos?» Elena nunca supo con certeza absoluta quién la esparció primero. Si fue Beatriz, con su necesidad de probar que estaba en lo cierto sobre la indignidad de Elena, si fue Carmela que finalmente vio una oportunidad de librarse del ama de llaves que amenazaba su reino en la cocina, o si fue algún otro empleado que había observado y esperado pacientemente por el momento cierto para causar el máximo daño. Lo que ella sabía con dolorosa certeza es que de un día para el otro, de la noche a la mañana, toda la propiedad estaba susurrando. Las miradas que recibía eran cortantes como cuchillos bien afilados, llenos de juicio y satisfacción maligna. Nadie más le dirigía la palabra directamente, como si ella se hubiera vuelto contaminada, una presencia sucia que manchaba todo lo que tocaba. Ella se volvió invisible y al mismo tiempo, paradójicamente, el centro de toda la atención, un fenómeno cruel que la hacía querer desaparecer literalmente del mundo. Docena de primos indignados, 3 abogados de la familia preparados para cualquier eventualidad legal, incluso un representante de la iglesia local que parecía profundamente incómodo pero determinado a cumplir su deber. Ellos invadieron la mansión como un ejército conquistador retomando territorio perdido, y Elena supo con certeza absoluta que su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente, y probablemente no para mejor. La reunión sucedió en el salón principal, un espacio imponente que Elena había limpiado y pulido meticulosamente centenas de veces, arreglando flores y ajustando cojines, pero donde
donde nunca había sido invitada a sentarse como una igual. Las sillas eran reservadas para la familia, para invitados de posición similar, nunca para empleados. Esta vez fue ordenada a comparecer, convocada como un reo a un tribunal, pero no le ofrecieron silla. Ella se quedó de pie en el centro de la sala como una acusada ante jueces, mientras los Alvarados ocupaban los sofás de terciopelo y sillones ornamentados, arreglados como un tribunal improvisado, listo para juzgar y condenar sin hesitación. La atmósfera estaba espesa con desaprobación y rabia mal contenida. Don Alfonso habló primero, su voz resonando por las paredes forradas de retratos de generaciones y generaciones de marqueses que parecían mirar hacia abajo con desaprobación, juzgando esta escena de degradación familiar. «Señorita Elena», comenzó él, y la forma como pronunció su nombre fue una humillación calculada en sí misma, cargada de todo el desprecio que él sentía, haciendo sonar como algo sucio. «Somos una familia de honor milenario y tradición inquebrantable. Nuestro nombre significa algo en este país, algo real y valioso que fue construido a través de siglos de servicio leal a la corona, de matrimonios estratégicos, de mantenimiento cuidadoso de nuestro linaje, y ahora nos encontramos en una situación absolutamente inaceptable que amenaza manchar todo eso, toda esa herencia cuidadosamente preservada». Él hizo una pausa dramática, dejando el peso de sus palabras llenar el silencio opresor, permitiendo que cada persona en la sala absorbiera la magnitud de lo que estaba siendo dicho. «Un hombre que usted, en su posición de confianza como ama de llaves de esta casa, alguien que él debería ser capaz de confiar completamente, sedujo deliberadamente y calculadamente con el objetivo transparente de elevarse por encima de su posición natural en la sociedad». Elena sintió cada palabra como un golpe físico en el rostro. «Eso no es verdad», comenzó ella, su voz débil pero intentando defender su honor, pero don Alfonso levantó la mano imperiosamente, silenciándola como si ella fuera una niña interrumpiendo adultos. «No pedimos su opinión sobre la situación. No estamos aquí para oír sus justificaciones o disculpas. Estamos aquí para informarle las condiciones bajo las cuales esta familia está dispuesta a lidiar con esta situación lamentable, de forma a minimizar el escándalo y proteger nuestro nombre. Ves desentenciando el destino de una vida humana. La familia Alvarado le ofrece a usted una suma de 50.000 euros, una cantidad extremadamente generosa considerando las circunstancias, además de una carta de recomendación para una posición en una de nuestras propiedades remotas en el norte del país, lejos de cualquier sociedad que pueda conocer esta historia infeliz. A cambio de esas consideraciones generosas, usted firmará un documento legal vinculante declarando que la criatura que carga no es de Rafael de Alvarado, que nunca hará cualquier reclamación financiera o legal contra esta familia bajo ninguna circunstancia, y que nunca más entrará en contacto con cualquier miembro de la familia Alvarado por cualquier razón. Usted desaparecerá completamente de nuestras vidas, como si nunca hubiera existido. Y si yo no concuerdo con sus términos». La sonrisa de don Alfonso era absolutamente gélida, sin un trazo de humanidad o compasión. «Entonces garantizaremos personalmente que ninguna familia respetable en este país o en cualquier país donde tengamos influencia jamás la emplee nuevamente para cualquier posición. Destruiremos sistemáticamente cualquier posibilidad de usted tener una vida digna o incluso sobrevivir adecuadamente. Y cuanto a la criatura, bueno, un hijo bastardo sin el reconocimiento oficial del padre tendrá una vida de vergüenza perpetua y limitación absoluta, siempre señalado, siempre juzgado, siempre cargando la marca de ilegitimidad. ¿Es eso lo que usted quiere para su propio hijo? Condenar a una criatura inocente a una existencia de humillación constante porque su orgullo herido no le permitió aceptar una solución generosa que resolvería todo. Discretamente, don Alfonso se volteó para él lentamente, incrédulo, como si no pudiera creer en lo que estaba oyendo. «Rafael, sea sensato sobre esto. Esta mujer está claramente intentando atraparlo, manipularlo emocionalmente. Ella vio una oportunidad de oro y la aprovechó con ambas manos. Usted no puede realmente creer que hay algún tipo de conexión genuina aquí, algún amor real. Ella es una empleada ambiciosa, nada más». Rafael caminó con pasos firmes hasta quedarse directamente al lado de Elena, y allí, enfrente de toda su familia Shock,
toda la aristocracia reunida que esperaba testimoniar su humillación. Él tomó la mano de ella y la sostuvo firmemente. Helena no está intentando atraparme o manipular. Yo la amo. Amo a esta mujer más profundamente que cualquier título que poseo, más que cualquier tradición ancestral, más que la aprobación de una familia que parece valorar más el apellido que la felicidad o humanidad real. Y voy a reconocer públicamente a ese hijo como mi heredero legítimo. Voy a casarme con ella si ella me acepta, y si eso significa que ustedes me deshereden completamente, que remuevan mi nombre del árbol genealógico familiar, que así sea. Yo escojo el amor real sobre privilegio vacío. Pero Rafael permaneció absolutamente firme, inmóvil como una roca en medio de la tormenta, su mano apretando la de Helena como un ancla que la mantenía de pie cuando sus rodillas amenazaban con ceder. «Salgan de mi casa», repitió él, su voz aún más firme, «y no vuelvan hasta que puedan tratar a la mujer que amo, a la madre de mi hijo, con el respeto y dignidad básicos que ella merece como ser humano». Uno a uno, renuentes y furiosos, haciendo amenazas veladas sobre consecuencias y retribución, los miembros de la familia Alvarado se fueron. Cuando la puerta se cerró detrás del último de ellos, el silencio fue absoluto y Helena se desplomó completamente, sus piernas finalmente cediendo bajo el peso aplastante de todo lo que había sucedido. Rafael la agarró antes de que cayera, sosteniéndola contra su pecho fuerte. «¿Usted realmente hizo eso?», susurró ella, aún en shock profundo, apenas consiguiendo creer en lo que había testimoniado. «Usted desafió a su familia entera, arriesgó todo lo que tiene, por mí». Él besó su cabello, sus sienes, su rostro mojado de lágrimas que no paraban de caer. «Lo haría 1000 veces más», dijo él simplemente, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Haría cualquier cosa por usted. Una mujer sin nombre reconocido, sin familia de posición, sin educación formal adecuada, embarazada de su hijo». Los periódicos locales, alimentados por fuentes anónimas que todos sabían ser miembros indignados de la familia Alvarado o sus aliados, publicaron artículos maliciosos llenos de insinuaciones y acusaciones mal disimuladas. Helena fue retratada como una cazadora de fortunas sin escrúpulos y calculadora, una seductora que había embarazado deliberadamente para atrapar a un hombre rico y vulnerable. Sus orígenes humildes fueron expuestos en detalles humillantes y después sistemáticamente distorsionados. Historias completamente falsas sobre su pasado comenzaron a circular, cada una más perjudicial que la anterior. Algunas sugiriendo que ella tenía un histórico de relaciones inapropiadas con empleadores anteriores, otras insinuando que había planeado todo desde el momento en que aceptó la posición. Rafael era descrito como una víctima trágica, un viudo vulnerable y de luto manipulado por una mujer astuta que explotó su soledad emocional para ganancia personal. Invitaciones para eventos sociales importantes fueron canceladas con disculpas transparentes. Alianzas de negocios cruciales comenzaron a vacilar peligrosamente. Empresarios importantes preocupados con su asociación pública con un escándalo tan evidente. Incluso comerciantes locales que la familia Alvarado había patrocinado por generaciones comenzaron a tratar a Rafael con una frialdad educada pero distante. La máquina social de la aristocracia estaba haciendo su trabajo eficientemente, aislando y castigando a quien osaba desafiar sus reglas no escritas. «Usted aún tiene tiempo para echarse atrás», decía ella llorando. «Puede decir que fue un momento de locura temporal, que percibió su error. Su familia lo perdonaría eventualmente, su vida volvería a la normalidad». Pero él se rehusaba incluso a discutir la posibilidad, poniéndose casi furioso cuando ella lo sugería. «Usted no entiende», dijo una noche, sosteniendo su rostro con ambas manos, para que ella tuviera que mirar directamente en sus ojos intensos. «Durante años después que mi esposa murió en aquel accidente terrible, viví en una niebla espesa y sofocante. Cumplía mis obligaciones sociales mecánicamente, gestionaba mis negocios eficientemente pero sin pasión, sonreía en los lugares correctos, decía las cosas apropiadas, pero estaba completamente muerto por dentro, solo pasando por los movimientos de la vida sin realmente vivir. Usted me trajo de vuelta a la vida de una forma que ni sabía ser posible. Me mostró que es posible sentir profundamente nuevamente, amar verdaderamente nuevamente. Si yo la perdiera ahora, si dejara que ellos la apartaran de mí,
mí, perdería la única cosa real, la única cosa auténtica y valiosa que encontré en toda mi vida privilegiada, pero fundamentalmente vacía. Prefiero vivir pobre, pero verdadero con usted, que rico, pero muerto sin usted. Elena usó un vestido simple de algodón blanco que había comprado en una tienda común, nada que se asemejara remotamente a los vestidos de novia elaborados y carísimos que una marquesa tradicionalmente usaría, llenos de encaje importado y perlas. No hubo fiesta elaborada, no hubo celebración con centenas de invitados, no hubo familia de ninguno de los lados, porque la familia de él los había rechazado, y ella no tenía a nadie. Pero cuando Rafael deslizó la alianza de oro simple en su dedo y la besó suavemente como su esposa legal, Elena sintió como si todo lo que había sufrido, cada humillación cortante, cada momento de duda agonizante, cada noche llorando sola, hubiera finalmente valido la pena. Ella estaba casada con el hombre que amaba más que su propia vida, y la criatura que crecía en su vientre ahora tenía un nombre respetable, una posición legal en la sociedad, un futuro que no estaba más totalmente sombrío. Si algo, el escándalo solo se intensificó exponencialmente. Otras familias aristocráticas se rehusaban categóricamente a reconocer a Elena como marquesa de Alvarado, tratándola como si ella aún fuera una empleada intrusa. Cuando ella y Rafael aparecían en eventos públicos que no podían ser completamente evitados, ella era deliberadamente ignorada de formas calculadas para humillar, dejada fuera de conversaciones como si fuera invisible, tratada como si no existiera incluso cuando estaba parada directamente al lado de Rafael. Mujeres que deberían ser sus pares sociales volteaban el rostro ostensiblemente cuando ella pasaba, rehusando incluso el reconocimiento básico. Hombres hacían comentarios crueles alto lo suficiente para que ella oyera claramente sobre amas de llaves que no conocen su lugar y que deben ser mantenidas en sus lugares apropiados. El embarazo avanzaba inexorablemente, y con él crecía el peso aplastante del juicio social implacable. Habían creado juntos. Había momentos de terror paralizante cuando ella se preguntaba constantemente qué tipo de vida su hijo realmente tendría, creciendo bajo la sombra permanente de un escándalo que nunca sería olvidado, siempre siendo señalado en los lugares públicos como el hijo del ama de llaves que sedujo a un marqués. Y había momentos de humillación absolutamente devastadora, como cuando la madre de Rafael finalmente vino a visitarlos meses después del matrimonio. Miró a Elena con ojos gélidos que podrían congelar el infierno y dijo con una frialdad calculada: «Mi hijo se casó con usted por obligación moral, no por amor verdadero. Nunca olvide eso. Usted puede usar el título legalmente ahora, puede dormir en cuartos que antes solo limpiaba, pero nunca será verdaderamente una de nosotras, nunca será aceptada como una igual. Usted siempre será el ama de llaves que se embarazó». Aprendió a través de tentativa y error a erguir el mentón cuando entraba en una sala y sentía los susurros comenzar inmediatamente como una ola. Aprendió a sonreír educadamente y con dignidad ante insultos mal velados y comentarios crueles. Aprendió gradualmente a transformar cada tentativa calculada de humillarla en combustible poderoso para su determinación creciente de sobrevivir y prosperar a pesar de todo. Porque si había una cosa que todos aquellos meses brutales le habían enseñado de forma absolutamente clara, era que ella era mucho más fuerte de lo que jamás imaginó ser posible. Había sobrevivido a la pobreza extrema, a la pérdida devastadora de sus padres, a la humillación pública constante, al escándalo social sin precedentes. Y sobreviviría a eso también. No solo sobreviviría, sino que encontraría una forma de prosperar, de crear algo bueno y valioso a partir de las cenizas de su humillación. Rafael estaba en Madrid, lidiando con una crisis de negocio seria que no podía ser aplazada y que amenazaba parte significativa de sus propiedades. Las contracciones comenzaron de mañana temprano, olas crecientes de dolor que la dejaban completamente sin aliento y asustada. La partera fue llamada a toda prisa, una mujer anciana de 70 años que tenía décadas de experiencia trayendo criaturas al mundo, pero cuya expresión agria dejaba absolutamente claro que consideraba este un nacimiento vergonzoso, una criatura de la vergüenza. El trabajo de parto duró 18 horas agonizantes. 18 horas de dolor que literalmente partía el cuerpo, de gritar en un cuarto que parecía pequeño y sofocante demasiado, de
preguntarse si moriría allí en aquella cama, si esa sería la punición final del universo por haber osado amar por encima de su posición social. Todo el dolor, toda la humillación, todo el sufrimiento de los meses anteriores. Él era absolutamente perfecto, pequeño pero saludable, con un mechón de cabello negro sedoso como el del padre, puños minúsculos cerrados con fuerza, llorando con toda la fuerza de sus pulmones nuevos, como si estuviera anunciando su llegada al mundo con autoridad. Es un niño fuerte, dijo la partera, y había algo diferente en su voz ahora, una nota de respeto genuino que definitivamente no estaba allí antes, porque un niño significaba un heredero legítimo, significaba que el linaje Alvarado continuaría a través de esta criatura, significaba que no importaba lo que la sociedad pensara o dijera, esta criatura cambiaría fundamentalmente todo. Elena sostuvo a su hijo contra el pecho, lágrimas de exhaustión y alegría indescriptible corriendo libremente por su rostro, y susurró promesas solemnes. Su padre va a amarte tanto, más que cualquier cosa en este mundo, y yo voy a protegerte ferozmente de todo lo que intentaron hacerme a mí, de todo el juicio y crueldad. Usted va a crecer fuerte sabiendo que no es definido por lo que las personas crueles dicen, sino por lo que usted mismo escoja ser. El poderoso Marqués de Alvarado, hombre que comandaba vastas propiedades y negocios complejos, que enfrentara el escándalo social devastador con cabeza erguida y determinación, lloró abiertamente y sin vergüenza cuando tomó al bebé pequeño en sus brazos grandes y fuertes. Él es absolutamente perfecto, Rafael susurró, su voz quebrada y ronca de emoción aplastante. Es nuestro hijo, nuestro heredero legítimo, nuestra familia. En aquel momento profundamente conmovedor, sosteniendo la mano de Elena firmemente con una de las manos mientras acunaba al bebé con infinita ternura con la otra, él tomó una decisión que cambiaría todo. Voy a hacer un anuncio público formal, dijo con determinación férrea. Voy a presentar a nuestro hijo oficialmente a la sociedad entera, reconocerlo públicamente y sin cualquier ambigüedad como el heredero de la familia Alvarado. Y voy a dejar absolutamente claro para todos que usted no es solo mi esposa legalmente, sino mi igual en absolutamente todos los sentidos que importan. Ellos tendrán que aceptar o perder completamente el acceso a nuestra familia, para aparecer públicamente ante centenas de personas. Rafael no hizo nada a medias. Invitó no solo a la sociedad local y regional, sino a familias aristocráticas importantes de todo el país entero, representantes de alto nivel del gobierno nacional, incluso miembros de varias casas reales europeas, con quienes la familia Alvarado tenía conexiones históricas profundas a través de matrimonios y alianzas. El mensaje siendo enviado era absolutamente claro e inconfundible. Este no sería un evento privado y vergonzoso, escondido de ojos curiosos, sino una celebración pública y orgullosa del nacimiento del heredero Alvarado, forzando a la sociedad entera a reconocer o ser excluida permanentemente. Ellos me van a despedazar viva, dijo ella a Rafael repetidamente en la noche anterior al gran evento, su ansiedad alcanzando niveles casi insoportables. Van a mirarme como si yo fuera basura, una intrusa presuntuosa, una impostora usando ropas robadas, como siempre hicieron, pero ahora multiplicado por centenas de personas, juzgando simultáneamente. Rafael la jaló para sus brazos protectores. Deje que miren con todo el juicio que quieran, porque cuando usted entre en aquella sala grande, cargando a nuestro hijo hermoso en los brazos, caminando con la dignidad que es naturalmente suya, todos finalmente verán lo que yo veo todos los días. Una mujer de fuerza absolutamente extraordinaria, dignidad verdadera que no puede ser comprada o heredada, y amor profundo que no puede ser disminuido por títulos vacíos o tradiciones obsoletas. Elena usó un vestido de seda azul claro, absolutamente deslumbrante, que Rafael había mandado hacer especialmente para ella por uno de los mejores costureros de España, simple en las líneas, pero elegante de una forma que no necesitaba de excesos, con las joyas históricas de la familia Alvarado que tradicionalmente pertenecían a la marquesa, piezas centenarias de valor incalculable. Cuando miró su reflejo en el espejo grande, por un momento no se reconoció completamente. No era más la joven ama de llaves, asustada e insegura, que había llegado a aquella casa imponente meses atrás, embarazada de posibilidades y terror paralizante. Era una mujer que había sobrevivido a más humillación brutal de lo que la mayoría de las personas enfrentaría en una vida entera, y emergido del otro lado aún fundamentalmente intacta, aún
increíblemente fuerte, aún absolutamente capaz de amar y ser amada. Su lado como un guardián protector, cada paso medido y deliberado. El silencio era absolutamente opresor, pesado como una cosa física. Elena podía sentir físicamente cada mirada penetrante, cada juicio silencioso, cada pensamiento no dicho sobre el ama de llaves que había conseguido lo imposible y atrapado a un marqués a través del arma más antigua, embarazo. Pero ella mantuvo la cabeza perfectamente erguida con dignidad consciente, sus pasos firmes y confiantes, a pesar del corazón latiendo tan violentamente fuerte que tenía absoluta certeza que todos podían oírlo, sus brazos seguros y protectores alrededor del hijo precioso. Gracias a todos por venir hoy a compartir este momento importante con nosotros, comenzó él, su voz resonando perfectamente por la sala completamente silenciosa. Están aquí para conocer a mi hijo, Diego Rafael de Alvarado, el heredero de esta casa y de absolutamente todo lo que ella representa a través de siglos de historia. Pero antes de presentar a mi hijo al mundo, continuó él, su voz nunca vacilando o mostrando cualquier incertidumbre, quiero que absolutamente todos aquí entiendan algo fundamental sin cualquier ambigüedad. Esta mujer extraordinaria, Elena, ahora Elena de Alvarado, no es mi esposa por accidente fortuito u obligación moral. Es mi esposa y compañera escogida porque ella es simplemente la mujer más extraordinaria y valiente que conocí en toda mi vida privilegiada. Ella enfrentó más adversidad real en sus 20 y pocos años de lo que la mayoría de nosotros aquí enfrentará en una vida entera de 80 años. Sobrevivió a la pobreza real, a la pérdida devastadora y al escrutinio absolutamente cruel de una sociedad que juzga valor humano por apellidos antiguos en vez de carácter verdadero. Y a través de absolutamente todo eso, mantuvo una dignidad inquebrantable, una fuerza silenciosa pero poderosa, una capacidad profunda de amor que me enseñaron lo que realmente significa ser verdaderamente noble, en el sentido más profundo de la palabra. Estoy formalmente y públicamente elevando a mi esposa Elena a la posición completa de marquesa de Alvarado en absolutamente todos los sentidos que importan, con todos los derechos y privilegios. Y si cualquier persona aquí no puede genuinamente aceptar eso, si cualquier persona no puede tratar a Elena con el respeto completo y dignidad básica que ella merece abundantemente como ser humano y como mi esposa escogida, entonces pido muy educadamente pero muy firmemente que dejen mi casa inmediatamente ahora y nunca más vuelvan mientras vivan. Ella se levantó lentamente con su bastón ornamentado, sus ojos afilados e inteligentes fijos directamente en Elena, y continuó a aplaudir con determinación. Lentamente, muy hesitante al inicio, otros comenzaron a unirse. No todos, definitivamente no cerca de eso. Muchos permanecieron sentados con expresiones duras de desaprobación. Pero suficientes personas se levantaron y aplaudieron para que el sonido gradualmente llenara completamente la sala inmensa, creando una ola de sonido que parecía validar todo. Rafael había hecho una declaración pública imposible de ignorar, forzando a la sociedad entera a hacer una elección clara, aceptar a Elena completamente o perder permanentemente el acceso a una de las familias más poderosas y ricas del país. Y gradualmente, dolorosamente despacio, las cosas realmente comenzaron a cambiar visiblemente. Algunas familias importantes comenzaron a enviar invitaciones formales nuevamente. Algunas mujeres influyentes comenzaron a saludar a Elena apropiadamente en eventos sociales obligatorios. No era aceptación total y universal, y probablemente nunca lo sería completamente, pero era definitivamente un comienzo real. Y para Elena, que había comenzado sin absolutamente nada, que había sido humillada y juzgada cruelmente a cada paso de su jornada, era mucho más de lo suficiente para reconstruir una vida. Los años siguientes trajeron sus propias luchas específicas y victorias gradualmente conquistadas. Elena aprendió pacientemente a navegar en el mundo aristocrático complejo, pero siempre manteniendo firmemente su autenticidad fundamental. Ella nunca fingió ser algo que no era, nunca intentó esconder o negar sus orígenes humildes verdaderos. En vez de eso, las transformó conscientemente en su mayor fuerza. Comenzó varias obras de caridad substanciales, enfocadas específicamente en ayudar a jóvenes mujeres de orígenes extremadamente pobres a encontrar educación real y oportunidades genuinas que de otra forma nunca tendrían. Usó deliberadamente su posición e influencia crecientes para abrir puertas pesadas que estaban tradicionalmente cerradas y cerradas con llave para personas de su clase original. Y lentamente, gradualmente a lo largo de años, ganó un tipo muy especial de respeto que no tenía absolutamente nada que ver con su título heredado por matrimonio y todo que ver con quien ella conscientemente escogía ser diariamente.
Rafael hacía absoluta cuestión de que él entendiera profundamente que nobleza verdadera nunca vino de títulos simplemente heredados sin esfuerzo, sino exclusivamente de carácter demostrado, de compasión genuina, de coraje moral, para hacer lo que es cierto incluso cuando es extremadamente difícil. El niño adoraba a su madre con una devoción absolutamente feroz, y frecuentemente declaraba que cuando creciera y fuera adulto, quería casarse con alguien exactamente tan fuerte y valiente cuanto ella, no simplemente alguien que tenía el apellido socialmente correcto o el tamaño adecuado de dote. 10 años completos después de aquella primera noche tempestuosa, transformadora, en la biblioteca donde todo había comenzado, Elena estaba en la balconada amplia de la mansión, observando contemplativa el atardecer pintar el cielo de tonos dramáticos de naranja profundo y rosa delicado. Rafael se unió a ella silenciosamente, deslizando un brazo familiar alrededor de su cintura. ¿En qué está pensando tan intensamente?, preguntó él suavemente, besando su sien con ternura. Elena sonrió genuinamente, apoyándose relajada contra su cuerpo sólido. Estaba pensando en la chica joven y asustada que cruzó aquel portón imponente hace tantos años atrás, con apenas una maleta raída y absolutamente ninguna idea real de lo que la esperaba. Si yo pudiera mágicamente volver en el tiempo y decirle lo que vendría, no creo ni por un segundo que ella creería en mí. El dolor intenso, sí, la humillación pública devastadora, el juicio cruel constante, el escándalo social, todo eso ella podría fácilmente imaginar e incluso esperar. Pero esto, ella gesticuló expresivamente para la vista linda ante ellos, para la mansión que ahora era verdadera y completamente su casa, para el sonido de las risas alegres de Diego jugando energéticamente en los jardines extensos. Esta felicidad profunda, este amor verdadero y duradero, esta vida extraordinaria que construimos juntos contra absolutamente todas las probabilidades aplastantes. Eso ella nunca, jamás, habría creído ser remotamente posible para alguien como ella. Que a veces las mejores y más importantes historias comienzan en los lugares más improbables y dolorosos, con las luchas más difíciles y aparentemente imposibles. Le diría a ella para ser absolutamente valiente, para mantener su corazón abierto, incluso cuando el mundo entero intenta brutalmente cerrarlo, para nunca jamás dejar que nadie la convenza de que ella es menos valiosa de lo que realmente es. Y le diría con certeza que el amor verdadero y transformador, el tipo raro que transforma vidas completamente, no respeta clases sociales artificiales o tradiciones aristocráticas obsoletas. Él simplemente existe, poderoso e implacable, y absolutamente capaz de reescribir destinos enteros, sino por el coraje extraordinario de amar y ser amada a través de absolutamente todos los obstáculos inmensos que una sociedad cruel y juzgadora colocó deliberadamente en su camino. Porque la verdadera nobleza, al final, nunca fue sobre apellidos antiguos o linajes milenarios. Es sobre la fuerza interior para permanecer verdadera consigo misma cuando el mundo entero intenta brutalmente cambiarla. Es sobre transformar humillación devastadora en dignidad recuperada, vergüenza impuesta en orgullo merecido, juicio cruel en compasión profunda. Y Elena, que había llegado como absolutamente nadie y se había vuelto una marquesa respetada, entendió esa verdad mejor que cualquier persona nacida usando una corona de oro. ¿Qué fue lo que más la confortó profundamente de lo que le conté? Fue cuando Rafael se arrodilló valientemente delante de Elena, enfrente de toda la sociedad juzgadora, cuando ella sostuvo a su hijo por primera vez, sabiendo con certeza que él tendría el nombre respetable y el futuro prometedor que ella luchó tan ferozmente para garantizar, o cuando percibió que su historia dolorosa de humillación se había transformado mágicamente en una historia poderosa de triunfo que inspiraría a miles de otras mujeres a nunca aceptar pasivamente que su valor es definido cruelmente por dónde nacieron. Mencióneme en los comentarios. Yo me encantaría saber lo que tocó su corazón más profundamente y si esta historia la dejará pensando o le presentará un poco de esperanza renovada. Aquí en el canal hay muchas otras que también la harán sentir profundamente y reflexionar sinceramente. Inmerecida, quiero invitarla sinceramente a formar parte de nuestra comunidad creciente. Al suscribirse al canal, usted no estará solo recibiendo notificaciones automáticas de nuevos videos. Estará uniéndose a miles de mujeres fuertes que, como usted, están descubriendo que no somos definidas por los momentos cuando fuimos disminuidas cruelmente, sino por la fuerza extraordinaria con que nos levantamos determinadas. Apriete el botón de suscripción y vamos juntas a desafiar corajudamente los límites de lo que es posible
cuando nos rehusamos a ser pequeñas en el mundo de quien solo ve títulos y apellidos. Este es un convite sincero para caminemos juntas, para descubramos juntas que nuestra dignidad verdadera no depende de la aprobación ajena, sino del coraje de reescribir nuestras propias historias. La espero en el próximo video. Gracias por acompañarme hasta aquí, por oír el alma y por formar parte de este viaje donde las emociones y la vida se entrelazan. Usted es bienvenida siempre. Este rincón también es su refugio.